en cada una de las regiones de nuestro país. Y ese foco tiene, como lo decía, está pensado en el crecimiento económico, en la reactivación, en el desarrollo productivo, en la generación de empleo. Los gabinetes pro crecimiento van a ser parte de la realidad de ese trabajo durante estos meses, ¿cierto? El primer semestre, pero también durante todo el año. Y además, la seguridad. La agenda de seguridad evidentemente es distinta en cada región. Hay regiones donde la agenda de seguridad es mucho más prioritaria que en otras, pero en todas partes se va a ir abordando. Y en eso el trabajo evidentemente también del Gabinete Pro Seguridad ha sido clave y seguirá siendo clave su expresión en los territorios. Otra de las prioridades de nuestro gobierno para este año es poder no solo concretar lo que tiene que ver con la agenda productiva, económica y de seguridad que queda pendiente para el 2024, sino que también poder concretar la reforma previsional y el pacto fiscal. Y en esto, quizá a diferencia de los temas que tienen que ver más que nada con la gestión, esto requiere a la oposición, a los parlamentarios de la oposición y la voluntad de acuerdo de los partidos de la oposición. Sabemos que hay una diversidad de actores en la oposición, pero el llamado es en general a todos ellos en su diversidad. Necesitamos de una oposición que tenga voluntad de acuerdo, y los acuerdos son para avanzar en solucionar los problemas de la gente. No son simplemente para estrecharnos las manos o estar frente a una fotografía sonriendo. Los acuerdos que necesita nuestro país son para subir las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas. Los acuerdos que necesita nuestro país para el pacto fiscal son para apuntalar la economía, son para recaudar por parte de aquellos que más tienen ingresos en nuestro país y con eso redistribuir la riqueza, son para terminar con los abusos que se producen por elusión tributaria, son para mejorar las capacidades, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones y tener más Policía de Investigaciones trabajando en la persecución, la investigación y persecución de los delitos del crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios. Los acuerdos no son una letra muerta, no son una pantalla. Los acuerdos que necesitamos con sentido de urgencia son por las personas, son para mejorar sus condiciones de vida. Y ya mucho tiempo la ciudadanía chilena ha esperado poder resolver estos temas, ¿no? Y ha esperado que el mundo político se ponga de acuerdo para resolver estos problemas. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el cansancio, el malestar de la gente por la falta de resolución de acuerdos que impliquen mejora en su calidad de vida sea incrementada, ¿cierto? Y aumente, porque el malestar no solo aumenta por un estado de conciencia, sino que también porque en el día a día la vida de las personas no mejora, porque hay una realidad material y concreta que no mejora con la falta de acuerdos o producto de la falta de acuerdos. Y en eso nuestra tarea es muy clara, pero sabemos que aquí la oposición juega y jugará un rol fundamental, además del oficialismo, a quien necesitamos también unidos, trabajando en pos de sacar adelante este año estas reformas pendientes. Ministra, perdón. Gracias. Buenas tardes. Como señalaba la ministra Vallejo, uno de los temas que abordamos en este Consejo de Gabinete tiene que ver con la emergencia que se está viviendo en Viña, Villa Alemana y Quilpué, y con el proceso de reconstrucción que al Ministerio de Desarrollo Social le toca coordinar junto al gerente técnico que hemos nombrado. En esto el presidente nos ha transmitido la prioridad que tiene para nuestro gobierno y para todo nuestro gobierno, y por eso ha sido también necesario abordarlo en este Consejo de Gabinete, porque hablamos de una reconstrucción que es integral, una reconstrucción que involucra principalmente a los ministerios que están en el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción, pero también al conjunto de ministerios que también aportan en un proceso de reconstrucción integral, donde ya hemos definido los 6 ejes del plan de reconstrucción, que son habitabilidad, entorno urbano, infraestructura de redes, bienestar integral, y también en ese sentido ya podemos ir avanzando justamente. Y por eso, en términos de la reactivación productiva, que es otro de los ejes del plan de reconstrucción, ya hemos hecho los primeros
anuncios. Y de esa manera vamos a seguir trabajando semana a semana en el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción. También hemos conversado con los ministros y ministras porque según la calendarización y la planificación que se ha dado el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción, es fundamental el diálogo con las comunidades locales, el diálogo con las autoridades locales. Y por ello, la próxima semana los distintos ministros y ministras vamos a estar desplegados en terreno, vamos a estar conversando con las autoridades y las comunidades para que las propuestas que ya han llegado y que ya se están formulando y se están evaluando con los distintos sectores sean también consideradas, evaluadas, mejoradas junto a las autoridades y las comunidades, porque este es un plan de reconstrucción que va a estar muy basado en las que son las comunidades locales. De esa manera vamos a seguir trabajando con esta mirada integral, esta mirada intersectorial a la que adhiere también todo nuestro gobierno y todos los ministros que han participado hoy. Gracias, ministra. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Yo quería consultarle en primer lugar por las declaraciones y un oficio también del Partido Republicano, quienes exigen que usted se reste de toda vocería o investigación en torno al secuestro de este ciudadano venezolano. Han señalado que usted es un peligro para la investigación y que los vínculos del Partido Comunista con la dictadura de Nicolás Maduro son públicos y notorios. Esto también viene precedido de una alerta en la misma línea por los timoneles también del resto de los partidos de oposición, de Chile Vamos particularmente. Miren, esto se ha pedido que demos información sobre el avance de la investigación, luego de que no nos refiramos a la investigación. Yo creo que aquí hay que hacer pedagogía y aclarar nuevamente en qué consiste una investigación de estas características. En primer lugar, la separación de poderes. Las investigaciones no las lleva el gobierno, ninguno de sus ministros y ministras, sino que otro poder del Estado. Y por lo tanto ahí está radicado el conocimiento y la responsabilidad sobre el avance de una investigación que es importante, dado que se trata del secuestro de una persona de nacionalidad venezolana y que por justamente el éxito de esa investigación y que tiene que ver con el resguardo de la persona víctima y su entorno familiar es que tiene un carácter reservado. Y por lo tanto, volver a insistir en esto, no necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos y particularmente a un poder del Estado que el Ministerio Público que ha insistido en que esto es de carácter reservado. Ministra, le insisto entonces respecto al punto, si es que usted descarta por lo tanto restarse de esta temática del secuestro, porque finalmente el cuestionamiento además de a la investigación es político, es hacia su partido y también hacia algunos dirigentes que trabajan en el gobierno, como el señor Juan Andrés Lagos. Es que, a ver, es bien absurdo tener que responder si uno descarta o no descarta cuando la base del cuestionamiento no tiene relación con cómo funciona una investigación de esta naturaleza. Y por eso vuelvo a, y esto me puede ayudar la prensa también, a hacer pedagogía sobre cómo operan este tipo de investigaciones. Entonces, francamente, ¿no? Tenemos una investigación que no lleva al gobierno. Si tuviera que responder a su pregunta, tendría que ser sobre la base de que las investigaciones las lleva el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no lleva investigaciones. Las lleva el Poder Judicial, la lleva la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? O bueno, el Poder Judicial quien determina finalmente las sanciones. Ministra Toro, quería preguntarle a usted también en relación a la agenda de su cartera, esto porque en la mañana el presidente de la República señaló que en pleno Consejo de Gabinete que estos 2 años que quedan no son para hacer promesas, sino para cumplirlas. En su caso, ¿en qué se podría traducir eso en proyectos o iniciativas? Bueno, todos los ministerios estamos concentrados justamente en que el trabajo que se ha venido realizando durante estos 2 años se vaya concretando, por supuesto, y ahí en particular una de las agendas sociales importantes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Ministerio de la Mujer tiene que ver con la agenda de cuidado. Por lo tanto, todo el trabajo que se ha hecho durante estos años, los diálogos que han participado más de 12.000 personas, la mayoría de ellas cuidadoras y cuidadoras, ya se está concretando ahora con una ampliación de la oferta programática. Estamos llegando a más comunas, estamos fortaleciendo y sentando las bases de un sistema nacional de cuidados. De esa manera vamos a seguir avanzando.
También la segunda prioridad que me puso el presidente cuando me nombró como ministra del Ministerio de Desarrollo Social es continuar el trabajo que venían haciendo mis antecesores en términos de protección de la niñez, de finalmente implementación de la ley de garantías de la niñez, y por eso en ese sentido tenemos varios proyectos de ley en tramitación en el Congreso y en este momento tenemos una prioridad y además la hemos trabajado de manera transversal con los senadores de las comisiones que están involucradas de los distintos sectores políticos para sacar adelante la ley de adopción, las modificaciones a la ley de adopción que llevan ya más de 10 años en tramitación en el Congreso. Y en eso también sabemos y esperamos que la voluntad transversal de protección de la niñez se exprese también en que podamos ir sacando adelante estos proyectos que son sociales, que son de enorme importancia para la ciudadanía, y que también esperamos que esas buenas voluntades que se han expresado finalmente se concreten en estas tramitaciones que estamos en el Congreso. Buenas tardes, ministras. Ministra Vallejo, quería preguntarle por la organización de este 11 de marzo. El presidente ya adelantó que el gabinete iba a estar desplegado en todas las regiones. Quería saber, aprovechando que están ustedes dos, si ya saben dónde van a estar ese 11 de marzo, qué es también lo que busca manifestar el gobierno con este despliegue. Y también, ministra, quería preguntarle por una convocatoria que ya han comenzado a difundir partidos oficialistas sobre una convocatoria en respaldo al presidente Gabriel Boric y también a la reforma de pensiones. Quería saber qué piensa el gobierno de esta iniciativa, considerando que una iniciativa similar en septiembre pasado dividió al oficialismo, y también si es que el presidente se va a hacer parte de ella cuando saludó a los manifestantes la vez pasada. A ver, lo primero es que efectivamente el presidente ha solicitado un despliegue en todas las regiones de cada uno de los ministerios. Vamos a dar a conocer en su momento y oportunidad la presencia de cada uno de las carteras ministeriales en cada una de las regiones, pero el foco es no anunciar, sino que comentar los avances y concretar también otros que estaban pendientes en las regiones. Para las regiones es muy importante que las autoridades vayan a contribuir, la autoridad a nivel central a contribuir, que avancen los proyectos que han pasado a veces años estancados en las regiones, ¿no? Y que puedan también mostrarse los avances que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con obras públicas, ¿cierto? Que tienen que ver con los proyectos medioambientales, etcétera. Y por lo tanto el foco va a estar centrado en eso, ¿no? En concretar, en avanzar, con perspectiva descentralizadora y territorial, que estando en las regiones, ¿no? No hay otra manera de hacerlo, porque desde el Palacio de la Moneda no se logra efectivamente no solo mostrar, sino que hacer avanzar los proyectos que tanto desean las regiones. Sobre lo otro, ustedes saben, tenemos un presidente que tiene una especial cercanía, como muchos de nosotros, con el mundo social. Venimos de ahí, sabemos lo importante que es para una democracia que las organizaciones sociales tengan no solamente derecho a voto como cualquier ciudadano o ciudadana, sino que también tienen su derecho a voz, y han sido parte fundamental de el que tengamos hoy día, por ejemplo, entre otras cosas, un proyecto de 40 horas laborales aprobado, o que tengamos, por ejemplo, el salario mínimo a 500.000 pesos que va a concretarse ahora en el primer semestre de este año, porque son las organizaciones de la sociedad civil, de pensionados, pensionadas, los sindicatos, estudiantes, o distintas organizaciones sociales, las que han manifestado la necesidad de profundizar y mejorar nuestra democracia con este tipo de políticas públicas. Entonces, el presidente siempre ha tenido una especial consideración, aunque algunos lo consideren un exceso, pero es parte de su tipo de liderazgo. Y el presidente, dentro de todo el respeto a las instituciones y lo republicano que es y seguirá siendo, es un presidente distinto. Y jamás se le va a poder pedir que deje de tener cercanía con el mundo social y con la gente que está en el día a día, ¿cierto?, queriendo manifestar o expresarle sus puntos de vista. Buenas tardes para la ministra Vallejo. Quisiera saber cómo va a enfrentar el gobierno la discusión de las reformas estructurales. Hablamos de pensiones y tributarias, considerando que la democracia cristiana y la oposición ya adelantaron ayer que no están por subir el impuesto a la renta desde 3,2 millones mensuales, como lo está proponiendo el gobierno. A ver, sobre esto se va a referir en más detalle el propio ministro de Hacienda, el ministro Marcel, pero yo quiero señalar que el Ministerio de Hacienda y el gobierno viene trabajando desde el día 1 en
una propuesta de pacto fiscal, de reforma tributaria originalmente, luego de pacto fiscal, y ha ido recogiendo a través de las comisiones técnicas, de los parlamentarios, de las organizaciones de la sociedad civil, distintas propuestas para poder avanzar en acuerdos sobre algo que es sustancial en nuestro país, que todavía tiene índices importantes de desigualdad. Y la desigualdad se aborda de distintas maneras. Y una de ellas también es un sistema tributario progresivo. Progresivo significa que aquellos que tienen más puedan contribuir más. Y un sistema además eficiente, que implica que los recursos que se recaudan sobre aquellos que más tienen sean distribuidos con perspectiva de justicia social, financiando prioridades sociales, un gasto público responsable. En eso he estado trabajando y obviamente, como les decía, mayores detalles podrá dárselo el propio ministro de Hacienda en breve, que se va a referir. Hola, ministras. Ministra Vallejo, usted hablaba acerca de los acuerdos en su introducción. Hace algunos días el diputado Winter hablaba de que ha parecido que lo que empuja a este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. Ahora ya en los próximos días se va a ver el proyecto de pensiones, por ejemplo. ¿Cómo observa el gobierno estos conflictos gatillados por personeros de filas de gobierno con parlamentarios de centro que serían votos claves para la aprobación de esta iniciativa, por ejemplo? ¿Qué llamado se hace al respecto? Yo creo que esto es mucho más simple. Lo que se ha instalado como polémica tiene que ver con una cosa que es obvia. Si nosotros queremos avanzar en aumentar las pensiones a las personas, a los actuales jubilados y jubiladas, que implica un impacto social significativo, porque estamos hablando de jubilados que hoy día les cuesta mucho llegar a fin de mes o simplemente no llegan con su pensión y tienen que recurrir a otras fórmulas. Necesitamos un acuerdo. Los acuerdos jamás han sido ni serán para la foto, simplemente. Los acuerdos que nuestro gobierno busca y que el país también necesita son acuerdos con un sentido y un propósito. Y ese sentido y propósito son las personas. Es mejorar sus condiciones de vida. Entonces en esto no hay ninguna contradicción. Es tan simple como eso. Es del ABC más básico. El gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y para poder lograr mejorar las condiciones de vida de las personas va a requerir de acuerdos. Y esos acuerdos no son cualquier acuerdo y nunca han sido cualquier acuerdo. Son acuerdos que cumplan objetivos que tienen rostro humano, ¿cierto? Que son personas, que son jubilados y jubiladas, que son familias en poblaciones que requieren mayor presencia policial, que son familias que en ciertas villas quieren que los consultorios estén en mejores condiciones, que son aquellas familias que necesitan apoyo para las labores de cuidado de personas postradas, porque en esas personas estamos pensando cuando hablamos de mayores recursos a través del pacto fiscal, son en esas personas que estamos pensando cuando hablamos de la reforma previsional y cómo se financia también en parte con el pacto fiscal. O sea, los acuerdos que necesitamos no son para nosotros y para una foto de ministros con parlamentarios, diputados o partidos. Nadie puede sacar provecho de eso, ¿no? Los acuerdos que necesitamos son para las personas. Esos son los acuerdos sustantivos. Y por eso insistimos, es prioritario que este año, después de una década, conversando y problematizando, lleno de diagnósticos sobre el problema previsional, vamos a ser capaces de una vez por todas destrabarlo, ¿no? Eso creemos, independiente del color político que tenga la ciudadanía, es lo que se espera de nosotros. Pero este tipo de declaraciones, ¿cómo afectan finalmente a estos sectores de centro, derecha, que se han visto molestos con este tipo de dichos, por ejemplo? Es que en esto, a ver, insisto, es tan simple como necesitamos acuerdos para mejorar la vida de las personas. No sé a quién le puede molestar eso. O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo que en la política que hacemos todos los días, gobierno, el Congreso Nacional, sus parlamentarios de distintos partidos, es que tenemos que lograr acuerdos para mejorar las condiciones de vida de las personas. De eso se trata. No son fines en sí mismos
y no pueden pensarse para que los acuerdos o la ausencia de acuerdos sea para beneficiar o golpear al que está al frente, sino que tienen que producirse para que tengan efectos y resultados positivos en las personas y en nuestra sociedad, que es la que necesitamos hacer que progrese. Pero ahí, ministra, lo último, ¿se hace un llamado de atención a los parlamentarios que generan o que gatillan estas polémicas? Miren, más que hacer un llamado de atención, nuestro deber como gobierno es poner en el centro lo importante. Y lo importante para nosotros no son las polémicas ni los mensajes a través de la prensa, sino que son el construir un ánimo y un estado de conversación que nos permita avanzar. Eso es lo que requerimos y eso implica ponerse a disposición de construir acuerdos para las personas. Eso es todo. Y eso es lo que queremos. Porque, vuelvo al punto, nosotras, por ejemplo, estamos lejos aún de jubilarnos. La falta de acuerdo de pensiones a nosotros no nos va a generar un costo directo como personas. De hecho, el pacto fiscal va a implicar que ministras como nosotras o parlamentarios como los que critican el pacto fiscal tengan que pagar más impuestos. Entonces, esto no tiene que ver con un beneficio personal, sino que tiene que ver con que las personas están demandando en las calles resolver el tema de las pensiones y resolver el problema de la falta de recursos para mejorar seguridad, mejorar la economía, mejorar la salud, la educación. Eso es lo que necesitamos y en eso está nuestro foco principal. Ministra, buenas tardes. Quiero preguntarle por educación. Conocidos son los problemas que han tenido con el SLEP de Atacama y quería saber si es que el gobierno puede garantizar que en la región están todas las condiciones para que los alumnos puedan volver a clases a puertas del Superluni. Todos los alumnos van a volver a clases, pero evidentemente hay 11 establecimientos educacionales, lo ha señalado el propio ministro de Educación, de más de 70 establecimientos educacionales del servicio local de la región que tienen un poco más de atraso en las obras que se han estado haciendo para la mantención de esos recintos, ¿no? Y por eso se ha estado trabajando desde el gobierno no solo en acelerar la ejecución de esos contratos y de esos proyectos para la mejora de la infraestructura, sino que también de harto diálogo y conversación permanente, ¿no? Con los distintos actores de las comunidades educativas. Pero insisto, aquí se ha puesto a disposición recursos importantes para la región que se están ejecutando y que todavía tienen un calendario de ejecución para que esto no sea algo solo de un mes, sino que sea algo más permanente. Un acuerdo además con recursos que involucra recursos del nivel central, también del gobierno regional, para otro tipo de proyectos de inversión en los establecimientos educacionales. Entonces se ha avanzado. Gran parte de los establecimientos educacionales va a retomar el inicio de sus clases la próxima semana y esta parte de los establecimientos educacionales, que son 11, van a tener un poco más de retraso, pero van a partir durante este mes y no debería pasar más de 2 semanas de que puedan volver a retomar sus clases. Ministra, hace pocas horas hubo 2 secuestros extorsivos en Valparaíso y otro en Estación Central. Desde el gobierno, ¿cómo enfrentan este tipo de situaciones que se suman al secuestro del exteniente venezolano? ¿Qué medidas evalúan para evitar este tipo de hechos que cada vez está siendo más común en nuestro país? Sobre esto, Interior podrá dar más elementos. Hasta este minuto, y antes de venir a dar la vocería, todavía se estaban recabando los antecedentes para poder confirmar el carácter del delito que se ha señalado, y en esto queremos ser siempre responsables, porque la comunicación oficial tiene que ser sumamente rigurosa y no encuadrar preliminarmente algo que requiere obviamente que pueda nutrirse de más elementos y mayor información. Muchas gracias.